Ahí está. La rebelión de la burguesía colonial. Es nuestra 15ª clase. Hoy, 19 de marzo de 2021, es nuestro tercer momento de evaluación. Por ahí ya te solicité el día de ayer que, perdón, me elaboraras tu separador en el cuaderno que diga tercer trimestre para que a partir de ese separador en adelante empecemos a trabajar. Recuerda, el separador no me lo tienes que enviar como evidencia, eso no se envía, ¿sí? Solamente la actividad que el día de hoy se va a quedar. Entonces, comenzamos, tercer momento de evaluación. Y tenemos aquí una imagen que tu libro por ahí también nos marca, ¿sí? La imagen de unos personajes que se disfrazan de indígenas, ¿sí? Y que están tirando unas cajas al mar. ¿Alguien sabe de qué trata esa imagen? Yo, ¿Quién es yo? Yaretsi Sánchez. Adelante, Yaretsi. Habla de el motín de té que se dio en 1773, donde los colonos se disfrazaron de, pues, de indígenas, bueno, de indios, y tiraron todo el embarcamiento de té de la corona inglesa. Perfecto. En protesta de algo que nosotros ahorita vamos a ver. Muchas gracias, Yaretsi. Recuerden, chavos, no solo Yaretsi, recuerden el participar en clase, participaciones argumentadas, obviamente, te va a dar décimos extra, ¿sí? Entonces, esos décimos extra, créanme que a muchos les ayudaron, ¿sí? Al momento de tener calificación, ¿eh? Porque hubo gente que sacaba, por ejemplo, 7.3, con los 2 décimos extra que tuvo de participación, o con los 5 décimos extra que tuvieron por hacer un buen trabajo, ajá, que mandaban a las carpetas, subían hasta incluso a 9 de calificación, ¿eh? Entonces, 2 décimos son bien importantes en mi clase. Entonces, para que participen y envíen bien sus actividades. Pues bueno, retomando lo que dijo Yaretsi, efectivamente esta imagen es una rebelión, ¿sí? En donde se tira el té, que ahorita vamos a ver por qué situación estos personajes se disfrazan de indígenas y por qué tiran el té de estos barcos que vienen de Inglaterra. Bien, vamos a continuar. Tenemos aquí nuestros materiales. ¿Cuáles son los materiales? Nuestro libro de texto, páginas 58 y 59. En caso de que no tengas tu libro de texto o sea de otra editorial, las diapositivas, sí, las podrás utilizar. O bien, si no pudiste ingresar a la clase en línea o grabada, puedes utilizar las diapositivas. Tu cuaderno, la plataforma de Zoom, clase en línea que está siendo grabada, y el medio de comunicación para aclaración de dudas es nuestro grupo de WhatsApp. Bien, vamos a recordar porque pues estas semanas que nos alejamos por la evaluación, se nos pudo haber olvidado el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado recuerda que es para ubicar qué es lo que estamos nosotros persiguiendo. Entonces, ¿quién me puede apoyar a leer el aprendizaje esperado? Yo, Alexis Julián. Bien, adelante, Alexis. Aprendizaje esperado. Identifica el papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Perfecto. Identificar el papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Identificar, ¿sí? Vamos a ver quiénes inician esas revoluciones liberales. Y ya lo estamos viendo desde semanas atrás con este antecedente. Las colonias británicas en América. ¿Oh, sí? Nosotros, antes de empezar a evaluar, vimos las colonias británicas en América. Y quién a grandes rasgos, para ganarse sus 2 décimos del día de hoy, aparte de Yaretsi, me pudiera platicar a grandes rasgos, ¿qué es lo que trató las colonias británicas en América? Yo, maestro. Bien, Jocelyn, un favor, si se puede acercar un poquito más a su micrófono para que se escuche bien. Adelante, Jocelyn. Consistió en el choque de dos procesos históricos que se afectaban mutuamente. Por un lado, la política imperialista de Inglaterra ejercida desde la metropolitana, y por el otro, la autonomía colonial anhelada de América, donde existía una gran influencia del pensamiento ilustrado, así como los Ok, Jocelyn, ideales a del ver, espérame, liberalismo. espérame, no me lea con sus propias palabras. ¿Me puede decir el antecedente sobre las colonias británicas en América? Fue donde los dos, consistió sobre un choque que dieron las colonias sobre un proceso histórico. A ver, ¿tienes de un 100% de la idea?
podría dar un 30% que tienes más o menos la idea de lo que trató. Bien importante, hago un paréntesis, que todos ustedes, antes de iniciar mi clase, de hecho esto yo lo manejo cuando estamos en clases presenciales, lean el tema anterior o los dos temas anteriores porque es una secuencia que llevamos. Si tú no lees los temas anteriores antes de entrar a mi clase, te vas a perder así como que, pues, ¿de qué está hablando el maestro? Pues yo les sugiero mucho que me lean, ¿sí? O le den una revisada a sus apuntes antes de entrar a mi clase. Bien, a ver, ¿alguien más que pueda apoyar a Jocelyn? Yo, maestro Valeria Salazar. Bien, adelante, Valeria. No me lean, con sus propias palabras, díganme de qué habló las colonias británicas en América. Bueno, parece que nadie, pues ya les quedó ahorita de experiencia que hay que leer, para la siguiente clase. Rapidísimo, porque no me puedo esperar mucho tiempo. Ustedes saben que el Zoom se acaba. Los antecedentes de las colonias británicas en América, recordamos que un grupo de burgueses salió de Inglaterra en el barco Mayflower y cruzó el Océano Atlántico y llegó a las costas de lo que hoy es Estados Unidos, donde establecieron 13 colonias. Estas 13 colonias, obviamente, entre sí estaban separadas, cada una se dedicaba a ciertas características del comercio, a la siembra del algodón, a la siembra del tabaco, ¿sí? A los indígenas que vivían ahí los desplazaron hacia el oeste, ¿sí? Y ellos se instalaron en esa parte. No tenían una unión como tal, ¿correcto? Entonces empezaron a generar su sociedad, a generar su manera de vivir económicamente, y del puerto, sí, en Nueva York principalmente, era donde salían mercancías hacia Inglaterra y viceversa, de Inglaterra llegaban ahí. A grandes rasgos, eso es lo que nosotros analizamos hace unas semanas con las colonias británicas en América. Y que les explicaba que por esa razón es que en el mes de noviembre, el último jueves del mes de noviembre, hay un día de acción de gracias que los estadounidenses llevan a cabo, que tiene que ver con que sus antecedentes, los sujetos históricos antecedentes, llegaron en el barco Mayflower a lo que hoy es Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, quedamos que eran protestantes, ellos no eran católicos, como los españoles que llegaron aquí a lo que era Nueva España, ¿sí? Ellos eran de una religión protestante. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, esto fue lo que trató el tema de las colonias británicas en América. ¿Vale? Recordando que eran burgueses. Ahora bien, antes de entrar a este tema de la independencia de las 13 colonias, les coloqué este pequeño mapa aquí, en donde aquí en la parte viene en inglés, y la parte que está en azul, ¿sí? Nos dice que eran propiedades, de alguna manera, colonias, ¿correcto? O colonias de los ingleses, ¿no? Por así decirlo, ¿correcto? El caso de los que están en verde, pues tiene que ver con España y algunas colonias de los españoles. Si nos damos cuenta, pues el territorio mexicano está marcado en verde porque pertenecimos de alguna forma a la corona española. En el caso de azul, pues bueno, a los ingleses, ¿no? Y si te das cuenta, aquí en esta parte donde estoy colocando el puntero láser, es donde estaban establecidas las 13 colonias, ¿sí? Las 13 colonias. Aquí está Inglaterra, de aquí zarpan ellos, cruzan todo esto, llegan aquí, fundan las 13 colonias. Una parte de aquí de lo que hoy es Canadá, que estaba, vamos, también colonizado por los ingleses. Y toda esta parte que está en azul por parte de ellos, ¿sí? Entonces, el antecedente de esta independencia de las 13 colonias se va a la Guerra de los 7 años en los años 1756 y 1763. ¿Entre quién se da esa guerra? Sí. Hola, Francia, maestro. perdón, Francia, España. entre Francia, España e Inglaterra. ¿Cuál era el objetivo, chavos? ¿Sí? Controlar y la supremacía colonial. ¿Por qué razón? Pues porque estos países como Francia, como Portugal, como España, como Inglaterra, ya tenían sus colonias, como lo vemos aquí en este mapa mundial de esa época. Entonces, cada uno de ellos decía, no, pues no te metas, por ejemplo, aquí a Nueva España porque es mío, lo decía España, ¿no?
ustedes no tienen por qué meterse a esta zona porque es mío, porque yo lo colonicé, porque yo lo conquisté. Entonces comienzan a tener problemas ahí de territorios y ellos se enfrascan en una guerra que dura 7 años, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que deja esta guerra de los 7 años? Pues una crisis financiera tremenda a esos países, a España, a Portugal, a Francia y Inglaterra. ¿Estamos de acuerdo? Les deja una crisis financiera tremenda. Ya estás ¿Por qué? picando. Si me pueden apagar el micrófono, porfa. Gracias. Les decía, ¿por qué les deja una crisis financiera tremenda? Pues porque el hecho de mandar soldados a la guerra, tú sabes que tienen que llevar armamento, vestido y comida. ¿Quiénes apoyaron a esos soldados económicamente hablando? Los burgueses que se habían quedado en Inglaterra. ¿Sale? Inglaterra acá, perdón, ando yo en Noruega, no acá en Inglaterra. Entonces, estos burgueses que se quedaron en Inglaterra apoyaron con dinero al monarca, pues para que pudieran pelear en contra de Francia y toda esta situación, principalmente porque Inglaterra estaba peleando esta zona de aquí, ¿sí? Entre que los franceses no, pues que es mío, y entre que los ingleses no, pues es mío también, y pues bueno, se enfrascaron ahí en la guerra, ¿no? Entonces quedan muy gastados de dinero. ¿Qué es lo que dice el monarca inglés? ¿Sí? ¿Qué le dicen los burgueses que se quedaron en Inglaterra al monarca inglés? Oye, ¿sabes qué? Ya te apoyamos con dinero, ¿sí? Estamos muy gastados, entonces vas a tener que hacer algo para podernos apoyar. ¿Y qué es lo que hace el monarca inglés? Gracias al Parlamento también, a su Cámara de Diputados, como hoy lo conocemos, empieza a hacer reformas a la ley. ¿Qué reformas? En materia comercial, limitar el desarrollo de la industria y el comercio de las colonias, de las 13 colonias en América. Restricciones a la circulación y venta de mercancías, es decir, ya no les dejaban de que el puerto de Nueva York salieran mercancías hacia Inglaterra. Ya el monarca les había dicho, no, ya no te vamos a dejar que metas tanta mercancía. ¿Por qué? Porque los burgueses que viven aquí en Inglaterra tienen que vender lo suyo y tienen que recuperar dinero que invirtieron en la guerra de los 7 años, ¿sí? Entonces, al contrario, tú inglés, que te fuiste a vivir a las 13 colonias América, vas a tener que comprarnos a nosotros aquí en Inglaterra los bienes básicos. Tú vas a dejar de producir y me los vas a comprar a mí. No sé si más o menos me entiendo ahí qué es lo que hizo el rey. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Órale, profe. pues. Bueno, entonces eso es lo que hace el rey en materia comercial. Después, en materia fiscal, ¿sale? Que tiene que ver con los impuestos, lo fiscal, chavos. Dice aquí, el rey les dijo que tenían que pagar un impuesto especial por el papel, ¿sí? El papel para escribir, ¿sí? Que utilizaban, y aquí se viene lo que es la ley del timbre en 1765, que todo papel que ellos utilizaran para poder escribir, para cartas, para todo lo que tú quisieras, tenían que pagar un impuesto a Inglaterra, ¿sale? Pagar un impuesto por el azúcar y pagar un impuesto por el té que consumían. De ahí que la primera imagen que coloqué en mi primer lámina de las diapositivas, ¿sí? Que me voy a regresar rapidísimo. Aquí se disfrazan los colonos ingleses de indígenas y se suben a uno de los barcos cuando llega de Inglaterra y empiezan a tirar el té en protesta de que les hicieron pagar un impuesto por ese té. Recuerda que los ingleses son muy dados a las 5 de la tarde tomar el té. Entonces, por eso es que llegaba muchísimo té a lo que hoy es Estados Unidos. Y ellos en protesta empiezan a tirar ese té al mar porque les suben un impuesto, los hacen que paguen dinero de más, ¿sí? Y ellos pues empiezan a molestar, ¿no? Empiezan a decir, pues, ¿por qué a nosotros los colonos nos cargan la situación de la guerra que tuvo Inglaterra con Francia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar? Entonces, esta fue una situación que el rey tuvo que hacer con el parlamento para poder recuperar un poco de dinero. Ahí viene la molestia entonces de los colonos que viven en lo que hoy es Estados Unidos. A pesar de ser ingleses también, empiezan los problemas. Y dice aquí, la independencia de las 13 colonias, dice, se desarrolló como respuesta a las imposiciones que impuso el rey. Ya vimos que imposiciones, ¿sí? De Inglaterra, George, el Jorge III, ¿sí? Dice, el movimiento fue dirigido por estos personajes, George Washington, que de hecho así se llama la capital de Estados Unidos, en honor a él, Washington, D.C., George Washington, Franklin y Thomas Jefferson. Estos tres fueron los que dirigen la independencia de
¿sí? Las 13 colonias para después convertirse en lo que hoy es Estados Unidos, ¿correcto? Aquí tenemos las causas, ya lo vimos, reglas injustas por parte de la corona de Inglaterra, ya no necesitaban al gobierno inglés, ellos se dieron cuenta que podían sobrevivir con sus 13 colonias y no ser gobernados por Inglaterra, ¿sí? Y sobre todo algo bien importante, tuvieron influencia de la ilustración, que nosotros ya vimos ese tema, ¿no? De la ilustración, en donde hay derechos, en donde hay igualdad, en donde hay equidad y en donde el hombre es libre, ¿ok? Consecuencias, pues bueno, Francia le declara la guerra a Inglaterra, ¿sí? Viene la derrota del ejército británico por parte de las 13 colonias en el año de 1778. Este ejército de lo que hoy es Estados Unidos fue apoyado por Francia, porque en la guerra de los 7 años Inglaterra le ganó a Francia. Francia se queda dolido, por decirlo así, y apoya a los colonos y les dice, órale, pues te voy a apoyar incluso con dinero y todo para que tú me ayudes a derrotar a Inglaterra, ¿vale? Entonces viene ahí como un tipo de venganza de los franceses apoyando a los colonos. Se da la independencia de Estados Unidos en 1783 mediante el Tratado de París que se firma, 4 de julio de 1776, que es el día que ellos conmemoran su independencia. Y de esta manera es como las 13 colonias de América, grandes rasgos, se separan de Inglaterra, logran su independencia y comienzan a formar un nuevo país que al día de hoy conocemos como Estados Unidos de América. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, profe. No, No, profe, profe. maestro. Maestro. ¿Todo bien entendido? ¿Todo claro, chavos? Sí, maestro. Sí, Profe. Profe. Sí. Sí, maestro. Maestro. Perfecto. Todo bien entendido en cuestión de que la burguesía que vivía en las 13 colonias es la que lleva a cabo la independencia. ¿Sí? Todo comprendido de que la burguesía, la gente que ha tenido la oportunidad de ilustrarse, de leer, de estudiar, son los que llevan a cabo la independencia. Nos damos cuenta que no es la gente, ni los indígenas, ni los más pobres quienes lo llevan, ¿no? Es los burgueses que vivían en las 13 colonias. Bien, ¿cuál va a ser la actividad que me vas a realizar? Me vas a elaborar un mapa mental con palabras clave, apoyándose con la información de las diapositivas o con tu libro de texto, ¿sí? Se coloca el ejemplo de cómo realizarlo del lado derecho. Un mapa mental es como este. Aclaro, chavos, aclaro. Es un ejemplo esto que tenemos aquí al lado, ¿eh? No es que me vas a copiar ese mapa mental. Te puedes basar de esa manera, porque luego me mandan en la evidencia el ejemplo, me lo copian y me mandan el ejemplo. Entonces, no, esto que está aquí no nada tiene que ver con el tema que acabamos de hablar. Solo es un ejemplo de cómo me vas a hacer el mapa mental, ¿ok? Entonces, así lo Profe. quiero. ¿Mandé? Bien, bueno. Entonces, me vas a hacer un mapa mental así, con este estilo, un mapa mental con palabras clave. Aquí están las palabras clave, apoyándote con la información que yo acabo de darte en las diapositivas. O bien puedes ir a tu libro de texto en las páginas que ya mencioné anteriormente y poder construir tu mapa mental, ¿sale? Aquí está, tiene que llevar un estilo, tiene que llevar colores, una estructura, ¿correcto? Sí, e imágenes. La fecha de entrega es el día de mañana, sábado 20 de marzo, a más tardar 5 de la tarde, vía carpeta electrónica. Cualquier duda, cualquier situación con la carpeta, ya saben, me comentan para que podamos Profe. aclarar. Dale, ¿quién Profe. está hablando? Bien, adelante, quien estaba hablando, quien pidió la palabra. Yo, profe. Adelante, Gilberto. Profe, ¿se tiene que hacer un mapa mental o dos? Porque yo la verdad hice dos. No, es un mapa mental. Si ya hizo los dos, pues bueno, pues tiene que traer la información que acabo de dar. Pues tiene que ser un mapa mental. O lo que ya se dio. ¿Alguna otra Bueno, duda? gracias. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Porque ya se está acabando el tiempo de Zoom. Yo, maestro. Emanuel, adelante. ¿Lo podemos entregar desde hoy? Sí, lo puedes entregar desde hoy. El límite es mañana a las 5 de la tarde. ¿Alguien más? Ok, gracias. Maestro, Profe, ¿se puede hacer con pura imagen? Sí, pero esta ocasión, ojo, estoy pidiendo aquí en la instrucción que lleve palabras clave. Si no lleva palabras clave y me ponen pura imagen,
va a bajar su puntaje, ¿sale? Profe, gracias. Bien, ¿alguien más?